Hola, muy buenas. En este vídeo veremos cómo pasar la textura de este modelo con alta resolución poligonal a esta que tiene menos polígonos y que se vea igual de bien que el de alta resolución, teniendo en cuenta que el modelo de alta resolución tiene un mapeado caótico y al nuevo modelo le hemos hecho un mapeado mejorado y a nuestro gusto. Todo eso con unos sencillos pasos dentro del mismo 3D Max. Quiero hacer esto porque el modelo de alta resolución que lo creé con una inteligencia artificial viene con una malla poligonal compuesta por triángulos y no me sirve para, por ejemplo, animarlo o ponerlo en una escena por su alta resolución poligonal. Para diferenciarlos les he puesto nombre, al de baja resolución baja y al otro alta. Tener en cuenta que el de baja resolución lo he tenido que remodelar. No manualmente, sino usé una aplicación automática que vimos en el tutorial anterior a este. Dejo el enlace en la descripción. Lo primero que voy a hacer es alinearlos. Y algo muy importante, no te olvides suscribirte, darle a me gusta y compartirlo con alguien que creas que le pueda interesar. Teniendo el de baja seleccionado, me voy a Rendering, Bake to Texture. No confundir con Render to Texture. Lo que necesitamos ahora es Bake to Texture. Antes de seguir tenemos que mirar con qué motor de render estamos trabajando. Si escogemos por ejemplo V-Ray, dentro del Bake to Texture tendríamos las opciones de mapas para escoger del V-Ray. Para simplificar las cosas y según las pruebas que he hecho, me voy a quedar con Scanline. Así que busco las texturas que quiero pasar al modelo de baja resolución. En mi caso es solo el color. Pero tener cuidado de no confundirse porque no es este color que necesito, sino el color difuso que está dentro del Scanline. Este de aquí. Y si tu modelo viene con normales, roughness o más, los buscas y los añades. Como mi modelo solo viene con el color difuso, voy a seleccionar los otros dos y los borro. Y ahora tengo que indicarle de dónde quiero que obtenga la textura. Y le indico que lo obtenga del modelo de alta resolución. Aquí vemos que nos ha agregado un modificador y se nos ha puesto una malla de color azul. Esta malla es una proyección que está haciendo al modelo de alta resolución para que obtenga la textura y la coloque en el modelo de baja resolución. Por eso es importante que el modelo esté bien alineado. Esta malla la tenemos que resetear. Aquí. Con esto lo que hemos hecho es que se ajuste o que se pegue a la malla de baja resolución. Y ahora lo que tenemos que hacer es aumentar un poco este valor de aquí. Lo que tenemos que hacer es ir calculando poco a poco que esta malla azul cubra el objeto de alta resolución. Vemos ahí cómo sobresale por aquí un poco. Vemos cómo por aquí sí que la malla va sobresaliendo. Por esta parte de aquí aún no cubre el modelo de alta resolución. Igual de esta forma de aquí. Por eso tenemos que ir incrementando este valor. Ahora sí vemos cómo la malla azul
ha cubierto el modelo de alta resolución. Tenemos que ir mirando por todos lados que lo haya cubierto. Voy a cometer un error a propósito para ver qué es lo que sucede si es que no cubrimos el modelo de alta resolución. Voy a bajar este valor. Veo que por aquí ha cubierto y por aquí no. Vamos a ver qué podría pasar. Vuelvo a la ventana del Bake to Texture que lo tenía minimizado. Y dentro de estas opciones veo que puedo seleccionar la resolución que va a tener la textura. Voy a dejarlo en 2048. También puedo seleccionar el padding, el tipo de imagen, JPG, PNG, también el nombre si se lo quiero cambiar. Si quiero que me genere solo el archivo o me lo ponga dentro de un material. Aquí puedo cambiar la ubicación donde se va a guardar la textura. Y aquí podemos escoger el espacio de color. Yo lo dejo en automático y ahora sí le hago el bake. Esperamos un momento y pronto aparecerá en esta ventana la textura. Y la textura que ha creado es esta de aquí. Y aquí vemos el error que he cometido a propósito, al no cubrir con la malla azul el modelo de alta resolución. Estos huecos de aquí. Por eso es importante analizar que la malla cubra todo el modelo. Voy a repetir el proceso, pero ahora le voy a cambiar de nombre. Antes de seguir con el vídeo, quiero tomarme un momento para agradecer de todo corazón por su apoyo a todos los suscriptores de Patreon y miembros de YouTube. Gracias a ustedes puedo seguir creando contenido gratuito para toda la comunidad, compartiendo tutoriales, guías y mucho más. Su aporte económico hace una gran diferencia y me permite dedicar más tiempo y recursos a mejorar la calidad del contenido. Y el resultado es este de aquí. Ahora sí vemos que ya no hay esas manchas negras y se ha cubierto con la textura correctamente. Selecciono el modelo de baja resolución, lo duplico, le quito este modificador porque ya no me sirve y voy a crearle un material. Este es el material de alta resolución con esta textura que está creada por trozos. Ahora voy a crear un nuevo material al que le voy a poner la nueva textura. Y así es como queda puesto correctamente la textura en el modelo de baja resolución. Recordar que la retopología lo hice de forma automática
con un programa que vimos en el tutorial anterior. Y el mapa de coordenadas lo hice manualmente. Aquí lo podemos ver. Solamente una cosa más, un apunte. Si vas a usar normales, bueno, en este caso me lo ha agregado a este modelo de aquí, voy a quitarlo. He debido que seleccionar el anterior, el que tiene la proyección. Ahora sí, se lo agrego. En las normales nos da estas opciones. Esto lo entenderán mucho mejor los que crean textura para videojuego. Que si tenemos marcada esta opción, todo esto es para que salga correctamente las normales. Si tenemos marcado esta opción, tenemos que tener en cuenta que aquí en preferencias también debemos marcar esta opción de aquí. ¿De acuerdo? Y le damos OK y hacemos el bake. Ya que si solo lo dejamos en 3D Max, tenemos que también aquí desmarcar esta opción. Esto es todo por ahora y quiero agradecer a los miembros de YouTube, Patreon y PayPal que gracias al aporte de ellos puedo brindarles tutoriales gratuitos. Quiero invitarte a mi Patreon en donde estoy compartiendo más tutoriales para quienes quieren iniciarse en el modelado poligonal, aprender 3D Max o conocer nuevas herramientas de modelado.